Buenos días, hoy vamos a desarrollar la exploración semiológica del aparato genital en grandes y pequeños animales. Iniciaremos con el desarrollo de genital hembra. ¿Cuál es el objetivo de este práctico? Determinar los trastornos reproductivos que pongan en riesgo la vida de la mascota y realizar la asistencia ginecológica y obstétrica necesaria. Tengamos en cuenta que existen trastornos reproductivos, tanto sea en los ovarios como quistes o tumores, en el útero como colectas, endometriosis, tumores, como en la vagina, también prolapso de vagina, tumor de Sticker transmisibles. Muchas veces necesitamos realizar asistencia ginecológica, tanto sea en procesos tipo celos exacerbados, celos disminuidos y obstétricos cuando tiene que nacer algún feto en cualquiera de las especies y también ginecológica. Acá tenemos un pequeño recordatorio fisiológico en la hembra en el cual vemos que determinados estímulos exteroceptivos, la luz, el sonido, los olores a feromonas, y a través de ser captados por los sentidos de los animales, vista, oído y olfato, van a estimular la corteza cerebral, de ahí al hipotálamo, cuyos factores de liberación van a estimular la hipófisis para secretar determinadas hormonas, tanto sea del lóbulo anterior o del lóbulo posterior, que van a trabajar sobre los ovarios, sobre los folículos, sobre los cuerpos lúteos, sobre el útero, sobre las mamas. Y de ahí vamos a obtener hormonas como los estrógenos o los andrógenos. Los estrógenos van a dar las características secundarias del celo y los andrógenos en las hembras van a producir determinadas características que observamos muchas veces, tipo en los bovinos, que las hembras que están por entrar en celo montan y las que están en celo se dejan servir, o las perras que muchas veces toman actitudes de macho en determinado momento de su ciclo estral. Y del cuerpo lúteo se genera la progesterona que va a mantener el útero grávido para que no se aborte durante todo el periodo de gestación. Estas hormonas van a ir hacia la circulación general, donde van a actuar también las glándulas adrenales con sus secreciones y la tiroides. Tengamos en cuenta que el animal hipotiroideo suele tener menos actividad sexual por la inhibición ovárica a la ovulación. Tengamos en cuenta que la pubertad en las hembras es alimento dependiente. ¿Qué significa esto? Que la actividad genital y sexual es una actividad de lujo, para lo cual tienen que tener cubierto un requerimiento alimenticio básico, o de nutrición, o de peso, porque si no, tienen que ocupar todas esas calorías en autoabastecerse y no pueden reproducirse. Por lo tanto, de acuerdo si el bovino está estabulado o en campo natural, lo mismo que el equino, va a tener una edad a la pubertad diferente. El equino en sí tiene que ver también su pubertad con la llegada a la primavera, porque después vamos a ver
que es poliéstrico estacional. Entonces, dependiendo de la estación, lo mismo que el ovino, va a tener que ver su primer celo. El canino es en función de la raza, porque las razas chicas suelen entrar en celo antes y las razas más grandes pueden entrar en celo hasta los 15 meses. Y el felino tiene que ver con su peso corporal. Recién a los 2 kilos, 2 kilos 400, está en condiciones de entrar en celo porque la naturaleza trata de que una gata muy chiquitita no tenga cría. Por eso no entra en celo en función de su peso. También en el consultorio, cuando indicamos la castración, solemos indicarlo a partir de determinado peso, no a partir de determinada edad. Bueno, en esta diapositiva vemos la clasificación según los ciclos estrales. Y vemos que, por ejemplo, la yegua es poliéstrica estacional. ¿Qué quiere decir? Que inicia su celo en la estación de la primavera. Entonces, para septiembre aproximadamente hasta febrero como mucho, está ciclando. Y cada 22 días entra en celo si no se le dio servicio. Si se le dio servicio e inicia la gestación, no vuelve a ciclar hasta que no tiene su parto y su potrillo. La vaca es poliéstrica anual. Quiere decir que todo el año está ciclando. Cada 21 días cicla y le podemos dar servicio en alguno de esos celos. Pero no nos conviene tal vez que tenga cría en alguna estación en la cual no vayamos a tener alimentos para ella. O por otro lado, podemos elegir el momento del servicio en función de la necesidad de leche de un tambo. Porque nos interesa, por ejemplo, obtener leche de verano u obtener leche de invierno, o que su ternero nazca cuando tengamos mucho pasto en el campo. Nosotros podemos seleccionar eso. La oveja va a depender mucho de la raza y de la localización donde esté la oveja, si está en el sur o en la provincia de Buenos Aires. Porque si está en la provincia de Buenos Aires con muy buen pasto todo el tiempo, este animal casi, hay algunas que son poliéstricas anuales, y podemos llegar a obtener más de un cordero por año. La cerda es todo el año, está ciclando, cada 21 días. La perra, en este caso, es distinta. Algunos autores la clasifican distinto, pero acá vamos a decir que es monoéstrica estacional, porque suele tener un solo celo en cada estación. ¿Y qué estación? En otoño y en primavera. Son las dos estaciones que la perra cicla. Y va a tener un periodo de proestro de 9 días, un periodo de estro de 9 días. En ese proestro va a tener un sangrado evidente. Y la ovulación de la perra va a ser en el primer tercio del estro. Quiere decir que entre el día 10, 11 hasta el día 15 puede estar ovulando y se le puede tratar de dar servicio. La perra en sí presenta una secreción uterina posterior a la ovulación, que sirve de nutrición para el óvulo o para el feto, y que eso le trae más problemas de endometritis o de colecta uterina que el resto de las especies. La gata es poliéstrica estacional, ¿sí? Tiende a tener muchos celos más en la temporada de calor. Por eso hay tan pocos gatos en el invierno y más en el verano. Pero la cuestión con la gata es que tiene una ovulación inducida. Por eso tiene un momento en el cual no deja de estar en celo hasta que no recibe servicio. Muy bien. En cuanto al examen clínico de las hembras, volvemos a repetir siempre los mismos pasos. Iniciamos con la reseña
y ya que en la especie estamos identificando patologías o alteraciones genitales. En los caninos es muy común la colecta uterina. Esa colecta, si es con pus, se llama piómetra. Si es con sangre, se llama hemómetra. Si es con moco en su interior, se llama mucómetra. Después verán más adelante la resolución de las mismas. Como se imaginará, el diagnóstico de esto implica la ecografía, que es uno de los mejores métodos por imágenes para visualizarlo. La pseudopreñez es común en las perras, es un carácter atávico. ¿Qué significa esto? Que las perras en estado salvaje solían, una perra cazaba y tenía cría, y a esos cachorros los mantenía y les daba leche otra perra que tenía mayor habilidad materna para criarle los cachorros. Entonces, la idea es que esa ginecomastia con galactorrea que nosotros muchas veces encontramos en perras, significa que serían muy buenas madres y tendrían mucha actitud materna en la naturaleza. Los prolapsos vaginales o prolapsos uterinos suelen ser ocasionados por un exceso estrogénico y en general ocurren los primeros celos, pero los primeros celos son más exacerbados, tienen mayor descontrol hormonal. Los tumores venéreos transmisibles en las perras tienen que ver con el hecho de estar en la calle con perros que le puedan contagiar y aparecen un sangrado exacerbado, aumentado en mayor periodo y luego protruye a través de la vulva ese tumor venéreo transmisible que es de carácter cerebroide. En los felinos ya habíamos hablado que tienen una ovulación inducida, por lo que es mucho más eficiente el coito, el servicio, porque el pene del felino tiene unas espículas que al ser introducido no le produce ningún tipo de dolor, pero al ser extraído, esas espículas lastiman la vagina de la gata, con lo cual ese dolor, esa molestia, termina con una ovulación inducida y con un zarpazo, un arañazo de la gata por el dolor. Entonces eso es la característica de los felinos. Por lo tanto, van a encontrar gatos lastimados por las uñas de las gatas si el gato está entero. En los bovinos, lo más común son las retenciones placentarias. Luego del parto debería salir la placenta casi en forma automática. Si esa placenta queda dentro, vamos a tener que hacer un tratamiento con hormonas, con oxitocina, con prostaglandinas para tratar de eliminarlas y si no manualmente. El anestro nutricional es muy común. Cuando la vaca no come, no tiene celos. El equino con su neumavagina, por su característica anatómica, muchas veces defeca sobre la vagina y eso le produce infecciones por vía ascendente. Esto pasa en equinos viejos en general o muy flacos. En función de las razas, los bulldog y los toys son razas predisponentes a las cesáreas. En general son de diámetros biparietales mayores, en vulvas muy estrechas, mala conformación de cadera. Entonces hay que programar una cesárea. Los bovinos lecheros tienen más retenciones placentarias que los bovinos de carne y los bovinos de carne tienen problemas con la disminución de su alimentación y los ciclos del año y las endometritis. Tengamos en cuenta que existe una infertilidad juvenil, tanto sea congénita como determinante en determinadas razas. Y existe dificultad de parto también en función de la edad. Cuanto más jovencitas, muy jóvenes son, tienen menor dilatación de pelvis y a través de los partos o de los años esto mejora. Mientras que cuando el animal tiende a ser adulto o senil, por un lado es infértil por un agotamiento ovárico
y por otro lado tiene dificultad de parto por un endurecimiento de las uniones articulares de la cadera. La neumovagina, como les conté antes, se da en equinos viejos. Esa consumición conlleva a que esa vulva se horizontalice en vez de ser vertical y ese recto o ese ano se adelante y defeque sobre la misma vagina. Luego de la reseña tenemos la anamnesis. Como siempre, son todas las preguntas que haremos. La haremos en forma ambiental cuando estamos ante grandes animales. Es muy importante averiguar sobre todas las situaciones de manejo, de medicamentos, quién lo hace, con qué, cómo son todas las instalaciones para el servicio, los potreros. La anamnesis colectiva va a hablar de enfermedades venéreas, qué porcentajes estamos teniendo, si son los caninos como enfermedades venéreas, tenemos la Brucella canis, es muy común en perros de criadero, por eso muchas veces se piden test de Brucella negativo. Tener en cuenta que existen serotipos de Brucella canis y Brucella bovis, pueden estar a la vez intercambiados, los dos pueden atacar a otra especie, pero es más común la canis obviamente en el perro y la bovis en el bovino. Las enfermedades heredocongénitas tienen mucho que ver con la consanguinidad de los animales. Tengamos en cuenta que hay que tratar de utilizar esa consanguinidad solamente cuando el individuo final de la procreación sea para consumo, no si es para mantener la sangre en nuestro rodeo o en nuestras mascotas, sino ese porcentaje de enfermedades heredocongénitas aumentan. En los caninos empiezan a existir los monórquidos, los criptórquidos, empiezan a tener determinadas alteraciones visuales, auditivas, deformaciones de miembros, y lo mismo pasa en los grandes animales. Con respecto a la anamnesis individual, como siempre, tenemos una problemática actual y preguntaremos también por una problemática pretérita, preguntando al propietario o a los cuidadores qué incidencia de distosia tuvo en otros partos, cómo fue la eliminación de las placentas. En el equino tiene que ser al momento y 2 horas máximos en los bovinos. ¿Qué flujos observó? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo está siendo el ciclo sexual de estas mascotas? ¿Qué tipo de servicio está implementando? Si es natural, por inseminación, electroestimulidor. ¿Qué sanidad están teniendo? ¿De acuerdo? Porque normalmente existe la sanidad en los bovinos, que vamos a hacer el raspaje prepucial, vamos a tomar muestra de sangre para brucelosis, leptospirosis, qué vacunaciones tienen, si respetan el calendario de brucelosis a las terneras entre los 3 a 8 meses. ¿Sí? Muy bien. Con respecto al examen objetivo general, vamos a realizar lo que siempre hemos hecho en los otros aparatos. La inspección general del paciente nos va a hablar sobre su estado nutricional, sobre su actitud, sobre las fascias. Los ganglios linfáticos, en este caso, estarían afectados los de la zona que vamos a explorar. Si tuviera alguna problemática uterina, tal vez tendremos afectados los linfonódulos mesentéricos, ilíacos internos. Lo mismo para los ováricos, van a ser los postrenales, los linfonódulos que se explorarían, pero estos que les nombré no pueden ser por las maniobras normales del examen objetivo general, entonces no los vamos a nombrar. Los únicos que podemos llegar a nombrar serían los linfonódulos de las glándulas mamarias, ¿sí? Los inguinales superficiales, que en la hembra se llaman retromamarios y en el macho inguinales superficiales. Las mucosas aparentes
van a estar asociadas a la fase del ciclo que tengan, porque una vulva en celo estará hiperémica, mientras que una vulva de un animal castrado va a estar pálida. ¿eh? La temperatura corporal puede tener que ver con un proceso infeccioso genital, uterino, vaginal, vulvar, que puede estar aumentada. La frecuencia respiratoria y la frecuencia del pulso van a estar alteradas en función de la patología que tengan. Pero el animal normal en celo, ¿eh? Salvo que esté realmente excitado, recién ahí tendría alguna alteración respiratoria o de pulso muy leve. Con respecto al examen objetivo particular, vamos a hacer una inspección de la vulva en la cual vamos a evaluar el volumen, la ubicación, la forma, el ángulo. Luego vamos a inspeccionar la glándula mamaria y el abdomen en cuanto a distensión, si tuviera alguna colecta uterina, algún tumor abdominal. La glándula mamaria, ya hemos visto en el práctico de glándula mamaria todas las situaciones de inspección, la forma de palangana, en un bovino, en una perra, si está en pseudo embarazo va a estar aumentada, si está en gestación solo va a aumentar en el último tercio, va a tener galactorrea todas las especies en el momento del parto, puede ser leve. En cuanto a la inspección interna, solamente lo vamos a poder lograr a través de una vaginoscopía. Solamente el vestíbulo vaginal va a poder ser inspeccionado con la apertura vulvar. La palpación en pequeños animales es externa. Por lo tanto, para poder evaluar los ovarios, vamos a pensar que están detrás de los riñones, lo vamos a evaluar en mesogastrio, ¿sí? En forma bimanual, lo mismo que palpamos cualquier estructura de mesogastrio, puede ser en estación o en decúbito. Es una maniobra de exploración, ¿sí? Solamente vamos a palpar los ovarios en caso que existan quistes muy grandes o tumores muy grandes, ¿eh? O vamos a palpar el útero solamente en casos que su útero tenga contenido, que tenga un tumor, que tenga una colecta, si no, son maniobras de exploración. En grandes animales, la palpación interna se realizará por tacto rectal. Como utilizaremos guante, lubricaremos nuestra mano con movimientos muy suaves, trataremos de introducir nuestra mano en el recto y de esa forma ya vamos a ver cómo palpamos los ovarios más comúnmente hecho en el bovino hembra, en la vaca, y que podemos determinar si tiene algún tipo de quiste, de folículo, de cuerpo lúteo, ¿sí? Lo mismo que el útero, si está grávido o no, la forma que tiene el útero en bovinos y en equinos. La percusión es un método general de exploración que va a ser utilizada en pequeños y solamente nos va a dar alteraciones, que es matidez alimentarciforme, en caso de preñez avanzada, una colecta o una neoplasia importante. La auscultación la podemos utilizar en el caso de preñez. Tenemos que tener un ambiente muy silencioso, con mucha paciencia. Podemos llegar a ocultar el latido fetal a través de la pared abdominal. Y los métodos complementarios para hembras son varios y después los vamos a desarrollar. Dentro del examen objetivo particular, aquí vemos distintos animales. La de la izquierda es una yegua, fíjense que aparenta tener poca musculatura, tiene una problemática ósea importante. Y fíjense cómo esa vulva está muy cerca del ano y si esa yegua defeca va a contaminar nuestro aparato genital. En el segundo es una perra, en este caso tiene un prolapso de vagina.
¿sí? Es un prolapso vulvar. Estos prolapsos son hormonodependientes, ven que hay una deformación importante que protruye a través de la vulva y son de resolución quirúrgica muchas veces. Otras veces, si la perra la castramos, esa disminución, esa deprivación estrogénica, produce la retracción de ese prolapso. La tercera es una vaca, es un bovino, está en un cepo, y podemos inspeccionar de esta forma la vulva normal de este bovino. ¿Sí? Es un bovino de leche aparentemente, parece Jersey. La inspección del vestíbulo vaginal se realiza de esta forma. El observador se coloca detrás de la yegua, de lateral, ¿eh? Y del bovino sí se puede colocar por detrás si tiene un cepo, si bien la vaca no patea mucho hacia atrás, como la yegua, pero está perfecto tratar de protegerse. Dentro de la palpación interna del bovino, nosotros vamos a palpar un cérvix. Es lo primero que vamos a identificar en el piso de la pelvis. Ese cérvix del animal puede estar preñado o no, pero es más duro, más cartilaginoso que el resto de las estructuras genitales. El de la vaca tiene 2 a 3 centímetros de largo, de diámetro por 15 centímetros de largo. Entonces vamos a palpar tamaño, posición del mismo. Si continúa hacia adelante y cae hacia el abdomen a través del inicio de la pelvis, resulta que ese animal va a estar preñado. ¿De acuerdo? Si no, va a continuar con los dos cuernos, el cuerpo y los cuernos del útero, en forma de manubrio de bicicleta. El útero de la vaca, el cuerpo tiene 4 centímetros. Importa la localización de los cuernos. Para ver simetría, si es asimétrico ese aumento, hay una gestación. Y también puede ser simétrico en el caso de haber una colecta uterina. Evaluamos el tamaño en sí del cuerpo uterino de la vaca, la fluctuación. Fluctuar es moverse y si dentro del mismo presenta sensación de líquido. Evaluamos el grosor de la pared. ¿Por qué? Porque el grosor de la pared nos va a dar la presencia de preñez y de un signo que es el de doble membrana. Los placentomas en una preñez aparecen a los 70 días como carúnculas y cotiledones. Se palpan como estructuras redondeadas, duras, dentro del parénquima uterino. ¿Sí? La yegua tiene un cuerpo uterino de 20 centímetros y cuernos de 25 centímetros. Y las trompas no se palpan, no se exploran normalmente, salvo con métodos complementarios, solo en estados patológicos cuando existan salpingitis. Los ovarios, luego de haber palpado el cuello uterino, el cuerpo, los cuernos, vamos a pasar a los ovarios. Vamos a tocar estructuras redondeadas, ovoideas, de cada lado, de 4 centímetros aproximadamente, con mucha movilidad, y puede haber en su superficie folículos, cuerpos lúteos, inflamaciones, determinadas deformaciones, quistes. Suelen ser muy móviles los ovarios. La yegua, los ovarios son de forma riñonada, porque tienen una fosa por donde ovula, que es la fosa de la ovulación. Son más grandes, 7 centímetros, y pueden aumentar hasta 10 teniendo un folículo en desarrollo. No se palpa nunca el cuerpo lúteo y es poco móvil y de mesos cortos. Las palpaciones en las yeguas tienen que ser muy cuidadosas, porque tiene una sensibilidad especial peritoneal
que no tenemos que abusarnos porque queda muy dolorida, muy molesta, con secreciones luego, por la vulva normalmente, y eso le puede traer aparejados patologías. Los ligamentos se suelen palpar y se suelen controlar si existen adherencias, y se palpa la arteria uterina como signo de preñez en el bovino, que se encuentra en el ligamento ovárico o ligamento uterino. Se evalúa la cavidad pelviana en cuanto a tamaño de la misma para descartar las que son pelvis pequeñas por haber tenido distocias o deformaciones por fracturas. Esta sería una revisación preparto que se suele no realizar de rutina en los bovinos, ¿sí? Se suelen revisar más los machos, como una metodología normal antes del servicio. Esto sería tal vez porque la proporción usada de machos con respecto a hembra, que sabemos que es un 3% aproximadamente de toros y un 97% de hembras, hace que sea mucho más sencillo revisar esos 3 toros todos los años en vez de las 97 hembras para obtener el mismo beneficio. ¿De acuerdo? Bueno, en las perras, acá están mostrando la palpación externa, ¿sí? Evaluamos si se encuentra alguna deformación, palpamos desde el epigastrio, que estarían los riñones por detrás de los riñones, para explorar a ver alguna alteración, mesogastrio e hipogastrio, ¿sí? Se realiza bimanual en caninos y felinos. Y de esa forma evaluamos el abdomen para el aparato genital. Como métodos complementarios vamos a utilizar la vaginoscopía. La vaginoscopía es diferente en cada especie, pero como en sí técnica, siempre necesitamos realizar una sujeción, porque todos los animales van a rechazar que le revisemos la vagina. Por lo tanto, algunos de ellos, a veces en la gata o en algunas perras, debemos sedarlo, debemos anestesiarlo. Siempre hay que, y los grandes animales los vamos a tener que colocar en un cepo, en un brete, amordazar a veces al caballo. Vamos a tener que siempre desinfectar. Se lava externamente la zona de la vulva, se desinfecta con una solución de iodopovidona, pero muy diluida, entre un 10%, 5% de iodopovidona en agua, porque si no, reseca mucho el iodopovidona a las mucosas y eso después le trae muchos problemas. En la unión mucocutánea se suele hacer costras. Entonces, podemos desinfectar y tal vez después lavar con agua externamente o con solución fisiológica. Debemos ser delicados porque es una mucosa, la vagina, que salvo que esté en celo y aumente la cantidad de células queratinizadas, no está adaptada a la introducción de ningún elemento tipo vaginoscopio, ¿sí? Entonces, y el vaginoscopio en sí tiene que ser acorde al tamaño del animal. ¿Por qué? Porque están estandarizados los de bovinos o los de equinos, que no hay tanta variación de tamaño, pero los de caninos, ¿sí?, varían muchísimo de acuerdo a la raza. Por eso los vaginoscopios deben ser acorde al animal que vamos a inspeccionar. Los lubricamos. Tengamos en cuenta que la lubricación es mejor lubricarlo con agua nada más de la canilla que lubricarlo con ninguna solución que sea sospechosa de tener bacterias en su interior, porque si no estaríamos estimulando a la introducción de una vía ascendente de determinadas bacterias que va a ser muy difícil luego de curar. Entonces, puede ser vaselina, pero tratemos de que esa vaselina sea nueva, sea estéril, no tengamos ningún tipo, o gel obstétricos que sean, que estén estériles.
siempre vamos a utilizar guantes, porque existen infecciones, tanto que nosotros podemos llegar a introducirle al animal como que el animal nos puede contaminar a nosotros. Más que nada la brucelosis en los bovinos y en los caninos, pero también existen leptospirosis, otras enfermedades que nos pueden contagiar. ¿Qué datos vamos a recoger en esta vaginoscopía? En función de que miramos hacia el fondo de la vaginoscopía o que utilicemos en los bovinos o los equinos vaginoscopios transparentes que pueden ser de vidrio o de acrílico, vamos a evaluar el color de la mucosa, luego vamos a evaluar la humedad de la misma por el brillo, las secreciones que tengan. Si es un bovino vamos a evaluar el hocico de tenca al fondo de la vaginoscopía. Y sabremos entonces si está en celo, si está con una secreción purulenta de útero. Vamos a ver si existen heridas, úlceras, pústulas de la mucosa, si existe persistencia del himen. El instrumental a usar puede ser de ramas, generalmente son metálicos para poder esterilizarse, pueden ser bivalvos, trivalvos. Los trivalvos se utilizan más en grandes animales, los bivalvos más en pequeños. Y los vaginoscopios tubulares se utilizan mucho en bovino. Acá tenemos fotos de vaginoscopios, los de la izquierda, el de la izquierda es de un canino de gran tamaño, tal vez porque tiene las valvas bastante largas. Los de la derecha son los dos que se utilizan, el de arriba en equinos, que también puede ser para bovinos, y el de abajo se utiliza más en bovinos. El de abajo tiene una fuente lumínica, por eso tiene un asa con pilas y con una luz que va a poder iluminar el fondo de la vagina. Como métodos complementarios que vamos a utilizar en el aparato genital femenino, tengamos en cuenta que la extracción de muestras cervicuterinas es lo más común. Es muy común en perras para reproducción, para evaluar si existe, qué carga bacteriana tiene ese fondo de vagina. Es muy común en bovinos, para ver infertilidad de los mismos. Es muy común en yeguas. Se utilizan hisopos estériles con un medio Stuart. ¿Qué es un medio Stuart? Es un método de transporte donde las bacterias quedan durante unos cuantos días mientras se mantengan en ese medio. ¿Y qué objetivo tenemos? Determinar bacterias y parásitos. Por eso esa muestra luego puede ir a cultivo o puede ser inspeccionada en forma directa a través del microscopio. La endoscopía, a través de un endoscopio o fibroscopio vamos a poder evaluar las distintas estructuras, primero vaginales y luego uterinas. A través del endoscopio podemos tomar una muestra, si tiene la cuchilla necesaria para mandar al laboratorio, y podemos llegar a evaluar la permeabilidad de las trompas para ver si los óvulos están descendiendo normalmente. Y la colpocitología es un estudio en el cual observaremos las células vaginales para saber muchas veces el momento del celo de la perra y por otras veces para evaluar la malignidad de determinadas células vaginales o uterinas. Como método, la colpocitología es un método en el cual nos da un porcentaje de células de acuerdo al momento del celo. Existen células basales, células intermedias y células exfoliativas. Entonces, esas exfoliativas o queratinizadas son la cantidad de células que se generan en el momento del celo para poder ser penetrada la hembra, no tener dolor y estar en el mejor momento óptimo. Se produce una dilatación vaginal, mientras que si existen un porcentaje de células basales importantes, estamos en anestro.
El índice eosinofílico lo vamos a calcular de acuerdo a las células queratinizadas por 100 sobre el total de células. Este es un índice que vamos a utilizar para determinar el día del servicio. Ahora existen mediciones de progesteronas sanguíneas que son mucho más eficientes, pero tal vez encarecen un poco a este complementario. Como métodos complementarios clásicos, la radiología perfectamente me habla de ubicación, contenido y tamaño. Fíjense en esta radiografía de abdomen cómo vemos la silueta de un feto a la derecha, y la sospecha de restos óseos u otro feto a la izquierda. La realidad es que necesitaríamos que la radiografía se realice en determinado momento. Si es a partir del día 45, tendríamos una definición mucho más perfecta de las estructuras fetales, porque la calcificación en sí es a partir del día 45, pero se pueden tomar las radiografías hasta último momento. El hecho de irradiar una perra una vez, 2 veces, no le trae ninguna complicación al animal, ni a los fetos tampoco. Por lo tanto, no saquen radiografías antes del día 45 porque solemos no tener buen resultado. Acá vemos que en el día 28 el útero todavía no es identificable a través de una radiografía. El día 30 tenemos un útero con forma de pera. El día 35 el útero se torna redondeado, como que cae más hacia el abdomen. El día 40 vuelve a ser ovalado porque tiene sus estructuras fetales en el interior. Y el día 45 aproximadamente inicia la osificación fetal. La radiografía en sí nos va a dar más idea de número de fetos, posicionamiento, y no nos va a dar mucha idea de vitalidad o de viabilidad de los fetos, porque no es un estudio dinámico, es un estudio estático. Pero sí, si ya vemos que posicionalmente ese feto está totalmente torcido o como quebrado, quiere decir que está muerto y que está iniciando una reabsorción fetal. El día 45 se osifican cráneo, vértebras, costillas. Día 48, acá tienen los distintos días de osificación. Por eso es ideal realizar una radiografía lo más cercano al día 55 para poder obtener los mejores beneficios de ese método. Con respecto a la ecografía, excelente para la gestación, porque no solamente ve los ovarios, que no se ven con la radiografía, que no se palpan, ve el útero siempre, tanto sea normal como patológico, evalúa las paredes uterinas, ¿sí? Evalúa el contenido de los ovarios, si tienen quistes, si tienen formación de cuerpos lúteos. Entonces la ecografía, excelente. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado. Luego seguiremos con Genital Macho. Gracias.